Universidad del Instituto Carlos I y hoy tenemos el placer de contar con Alessandro Patti, que es profesor en el Departamento de Física Aplicada de aquí de nuestra universidad, que nos va a hablar de la fase cinemática biaxial en cristales líquidos. Alessandro, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por invitarme y gracias también al ICE1 por darme la oportunidad de hablar de cristales líquidos y presentar el trabajo que mayoritariamente mi grupo y yo hemos desarrollado en la Universidad de Manchester y desde el año pasado aquí en la Universidad de Granada. Entonces, en el título ya pueden ver que hay unas cuantas palabras que a lo largo de la charla intentaré decriptar, intentaré aclarar qué son los cristales líquidos y por qué son importantes, bien a nivel fundamental, bien a nivel práctico. ¿Qué es la fase cinemática biaxial y por qué en la comunidad de cristales líquidos que estudia e investiga cristales líquidos se le denomina como el grial de esta categoría de sistemas, que no es necesariamente una definición que nos deja bien, porque nos indicaría los que nos dedicamos a esto como, no sé, unos caballeros buscando algo que probablemente no existe, y no es necesariamente así, y ya lo veremos. ¿Y por qué he incluido este subtítulo? Es un viaje de ida y vuelta entre moléculas y coloides. Eso se aclarará a lo largo de la charla. Y creo que es importante desde ahora dejar claro que a veces cuando estudiamos un sistema complejo, no está de más alejarse de este sistema, explorar otros, aprender, por ejemplo, de sistemas cuyos procesos, cuya dinámica, cuyo comportamiento se desarrolla a otras escalas de tiempo y otras escalas de espacio para adquirir conocimiento y experiencia y luego utilizarla en los sistemas que sí nos interesan. Es lo que hemos hecho. Nuestro objetivo siempre ha sido estudiar cristales líquidos moleculares, pero nos dimos cuenta que igual necesitábamos alejarnos de estas escalas, aprender y luego con este bagaje volver a las moléculas. El mérito de descubrir los primeros cristales líquidos es de un químico austríaco, Friedrich Richard Rainzer, un químico que tenía muchos intereses en botánica, es lo que hoy llamaríamos bioquímico, probablemente. Estaba estudiando extractos de raíces de zanahoria, estaba estudiando estos extractos y concretamente el benzoato de colesterol, que es un éster derivado del ácido benzoico del colesterol, y se da cuenta que al aumentar la temperatura se formaba, alrededor de 145 grados, se formaba un líquido opaco. Y a otra temperatura ligeramente más elevada, a 180 grados, 178 grados, este líquido se volvía transparente. La conclusión fue que se observaban dos puntos de fusión. Es una cosa bastante atípica. Contacta con un compañero alemán, Otto Lehmann, que es un físico y un experto en cristalografía y un experto también en microscopía. De hecho, él mismo se construyó sus propios microscopios que utilizaba para su investigación. Y claramente Otto Lehmann está muy interesado en este fenómeno, tanto que se pone a estudiar otros exhiben el mismo tipo de comportamiento, es decir, más de un punto de fusión. Y denomina cristales que fluyen. No se atreve todavía a definirlo como cristales líquidos. Estamos a final del siglo XIX, existen tres estados de la materia, gas, líquido y sólido. Y esto es bastante consolidado. Incluir un cuarto estado entre el líquido y el cristal lo ve demasiado atrevido. Entonces, no. Bien. ¿Qué son estos cristales que fluyen? Pues los cristales líquidos, son fluidos y se comportan como líquidos, fluyen como líquidos, tienen una rheología parecida a la de un líquido. Lo que pasa es que sus componentes, a los que denominamos mesógenos, sus moléculas, tienen un grado de orden que a los que se ven los cristales. Este grado de orden puede ser meramente orientacional, es decir, las moléculas se pueden orientar a lo largo de una dirección común que llamamos director nemático. O puede ser orientacional y posicional, como se observa en una fase
que está caracterizada por la presencia de capas perpendiculares a este director neumático. En cada capa, las moléculas se comportan como un líquido, hay desorden, no hay ningún orden, pero cada capa está posicionada a una determinada posición. Entonces, al aumentar la temperatura de una fase cristalina, se pasa a una fase esmética, a una fase neumática y finalmente a la fase isótropa. La transición entre la fase neumática y la fase isótropa se acompaña se denomina clearing point, es el punto en que el sistema se vuelve transparente. Es lo que habían observado nuestros químicos y físicos austríaco y alemán en el siglo XIX. Claramente, en función de la geometría de la partícula, podemos observar fases distintas. Si partículas prolatas, bastoncillos, forman fases esméticas, moléculas que son discoidales pueden formar fases columnares que luego se organizan, se empaquetan de forma hexagonal o rectangular. Entonces está claro que la forma de la molécula determina el tipo de fase que podemos observar en equilibrio. Ustedes saben que los cristales líquidos se utilizan en las pantallas de nuestras televisiones, se utilizan en la pantalla de nuestros móviles. En realidad no es la única aplicación y de hecho no es ni la mayoritaria. Hay una lista de posibles ámbitos en que los cristales líquidos se pueden utilizar. Algunos ámbitos cool, las ventanas inteligentes, por ejemplo, que pueden cambiar, que pueden cambiar de muy opaca a muy transparente en función de algún estímulo externo, como puede ser un cambio de voltaje, o gafas inteligentes también. Quería decir algo sobre las pantallas porque esto nos ayuda a entender las motivaciones de nuestra investigación dentro del contexto de la fase neumática biaxial. Es posible, es probable incluso que ya ustedes sepan cómo funciona un cristal LCD, un cristal líquido LCD, lo vamos a repasar. La celda que vemos aquí es una celda caracterizada por la presencia del mundo. Lo que importa es que el haz de luz, el rayo de luz que penetra el primer filtro polarizador, entonces tenemos una luz blanca no polarizada, penetra a través de un primer filtro polarizador, se polariza, pasa a través del cristal líquido y entonces se vuelve a polarizar y cruza los que son unos filtros de colores, los colores primarios, rojo, verde, azul. Hay casos en que se puede añadir un blanco o un amarillo también. Dependiendo de cómo se ha distorsionado la luz en la celda del cristal líquido, el subpíxel, los 3 subpíxeles forman un píxel. Cada subpíxel se puede, se asume, deja pasar una luz que puede tener un color rojo, verde o azul. Eso depende si la luz se ha distorsionado dentro del cristal líquido o no. El efecto que resulta es que un píxel es muy pequeño, en pantallas de alta resolución de 0.1 milímetros. Entonces, el efecto que nosotros recibimos claramente no distingue entre rojo, verde y azul, sino una combinación de estos colores. Y hay millones de píxeles. Ahora, la clave está en lo que pasa dentro de la celda. La luz se puede volver a polarizar o no. Y esto depende de la estructura que tiene el cristal líquido. En nuestras pantallitas, el cristal líquido que se utiliza es una fase colestérica. Entonces, no es ni esmética ni neumática, es una fase colestérica. ¿Y qué significa fase colestérica? Las moléculas siguen estuvieran siguiendo una espiral desde el primer filtro polarizador al otro filtro polarizador. Entonces, la luz, el rayo de luz que penetra el primer filtro puede ser distorsionada por la forma, por la organización que tienen estas moléculas dentro de la celda del cristal líquido. Su plano de vibración y puede pasar a través del segundo filtro polarizador, que como pueden ver es vertical. Este es horizontal y este es vertical. Se reorienta y puede pasar. El píxel claramente asume su color característico, puede ser rojo, azul o verde. Ahora bien, si aplicamos un campo externo, una diferencia de potencial, las moléculas se polarizan y se orientan con el campo eléctrico. ¿Qué pasa?
que la luz que penetra el primer filtro no se distorsiona. El plan de vibración de la luz básicamente no se altera, con la consecuencia que no podrá pasar a través del segundo filtro polarizador. Eso es muy importante porque lo que se entiende aquí es que cuando aplicamos un campo, una diferencia potencial que es una energía, hay un tiempo asociado a la reorientación de la fase. Y este tiempo depende mucho de cuánto tardan estas moléculas en reorientar su eje mayor. Y cuanto más tiempo tardan, peor será nuestra experiencia visual. Vemos una película y si el tiempo de respuesta es muy lento, es muy largo, claramente nuestra experiencia visual será mala. Cuanto más rápida es el tiempo de respuesta, cuanto más corto es el tiempo de respuesta, nuestra experiencia será mejor. No solo, hay otro aspecto que hay que considerar. Cuanto más difícil es reorientarse, más energía le tenemos que proporcionar. Entonces, pensamos un segundo a una posibilidad de los tiempos de respuesta, sino también energía, para que el cambio de un estado al otro se produzca de una forma, digamos, energéticamente más favorable. Los cristales líquidos, os comenté, no existen solo a nivel molecular, sino también a nivel coloidal. Partículas en suspensión pueden formar cristales. Nanopartículas alargadas, aplastadas, discoidales, pueden formar cristal líquido. Y tienen un comportamiento fásico muy parecido a lo que se observan a escala molecular. De hecho, las suspensiones coloidales se han utilizado y se siguen utilizando como modelos del comportamiento fásico y la dinámica de sistemas moleculares, porque tienen una dinámica muchísimo más lenta y entonces nos permiten utilizar microscopía, convencional para entender procesos que a nivel molecular serían demasiado rápidos. Un ejemplo emblemático es lo de la nucleación. Es muy rápido a nivel molecular, pero a nivel coloidal se puede estudiar de forma experimental. Claramente la dinámica de un coloide y la dinámica de un fluido molecular son muy distintas. En el primer caso hay una dinámica browniana que incorpora un elemento estocástico. En el segundo caso tenemos una dinámica que se puede describir, en el caso molecular, con las ecuaciones de Newton, sin un elemento estocástico de más. Y la forma de la partícula, de la molécula, como he dicho antes, determina. Entonces, partículas o moléculas más sofisticadas pueden dar lugar a fases muy interesantes. Esta en concreto es una partícula que tiene una determinada curvatura y consigue formar una fase nemática twist band, que tiene una torsión y una curvatura. Estas partículas van girando y subiendo como si fuera una espiral. Y llegamos a las partículas que más nos interesan, o modelos para describir moléculas que nos interesan especialmente. Así como las anteriores dan lugar a una fase nemática twist band, las partículas cuboidales pueden dar lugar a otro tipo de fases nemáticas. Vamos a llegar a él gradualmente. En el caso que estas partículas se orienten a lo largo de su longitud, tenemos una fase nemática uniaxial. Se le llama prolata porque se están ordenando alrededor de su eje más largo, su eje principal. Se pueden ordenar también a lo largo de su grosor. Entonces sería una fase nemática uniaxial prolata. Pero tenemos otra opción, otro grado de libertad que nos podemos jugar, que los tres ejes de las partículas o de las moléculas estén simultáneamente ordenados. Entonces tenemos lo que se denomina fase nemática biaxial. Es un material como la uniaxial anisótropo. En el primer caso tenemos un único eje óptico. En el segundo caso tendríamos dos ejes ópticos. ¿Por qué es importante esta fase nemática biaxial? Vamos a pensar lo que acabamos de decir de la fase colestérica. Necesitamos energía
para que el cristal líquido se reoriente. En esta modalidad, la luz se distorsiona, se vuelve a polarizar y colorea el píxel, el subpíxel. En este caso no. Necesitamos proporcionar energía para que el eje mayor de estas moléculas se reoriente. Vamos a la fase cinemática biaxial. No necesitamos reorientar los ejes mayores. Uniaxial a un biaxial, que son dos estados distintos, dos estados ópticos distintos, solo necesitamos reorientar el eje menor. Reorientar un eje menor creo que es intuitivo, que puede ser más rápido y menos energéticamente costoso, gracias, que reorientar los ejes mayores. De ahí nace nuestra motivación en estudiar las condiciones en que la fase cinemática biaxial se pueda formar. En mente teníamos este tipo de aplicación. Entonces, ¿cómo podemos estudiar este switching? De una fase cinemática uniaxial, aplicamos un campo y se forma una fase cinemática biaxial. Quitamos el campo y volvemos a la fase cinemática uniaxial. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta del sistema? ¿Cuánta energía necesitamos aplicar para que esa transformación se observe? Ahora, nos enfrentamos a varios problemas. Primero, teoría, experimentos y simulaciones hasta el día de hoy no coinciden en todos los aspectos. Y ahora vamos a ver el porqué. Los experimentos tienen que lidiar claramente con el efecto de las paredes, que determinan el orden de las moléculas, sobre todo en la cercanía de las paredes. También es verdad que la fase cinemática biaxial está rodeada por otras fases de cristal líquido, que son mucho más estables termodinámicamente. La fase esmética y las otras fases nemáticas uniaxiales son bastante más estables. Dar con la nemática biaxial es difícil. Esa es una lista de los últimos 50 años. Han estudiado la existencia de la fase cinemática biaxial. Son teorías muy elegantes, pero tuvieron que hacer una también. Han congelado los grados de libertad orientacionales de las partículas, de las moléculas, dándole solo la posibilidad de orientarse, por ejemplo, según el modelo de Swansea, en 6 direcciones totalmente perpendiculares. O sea, las partículas no pueden girar como quieran, solo asumen unas determinadas orientaciones. Otras han obviado la presencia de fases posicionalmente ordenadas, es decir, por encima de la fase nemática han supuesto que no haya nada más. Es decir, no se forma una fase nemática, no se forma una fase columnar, no se forma una fase cristalina. Claro, esto ha ampliado el dominio, la región donde la fase cinemática biaxial es estable. Estas teorías se han producido bien para sistemas termotrópicos, donde el parámetro que determina el cambio de fase es la temperatura, bien para sistemas heliotrópicos, coloidales si quieren, donde el parámetro fundamental es la densidad o la fracción volumétrica. Todos coinciden con que la fase cinemática biaxial existe y es estable. Y todos coinciden también en que existe una geometría, el eje horizontal, en este caso, nos da una medida de la anisotropía de la partícula. Hay una geometría en que la transición de la fase isótropa a la fase cinemática es directa. No se necesita un orden intermedio. Directamente del desorden llegamos a un grado de orden elevado, biaxial. Yo creo que es importante mencionar este trabajo, sobre todo, porque Taylor y Herzfeld de los años 90 se plantean el problema de las aproximaciones que están introduciendo en su teoría y publican en el mismo artículo 2 diagramas de fase. Uno, obviando la presencia de las fases posicionalmente ordenadas, es decir, la fase esmética, la fase columnar y la fase cristalina. Y otro, incluyéndolas. Y claro, ellos mismos se dan cuenta que cuando incorporan, cuando
incorporan la posibilidad de que se formen estas fases posicionalmente ordenadas. La región donde la fase nemática biaxial se observa se reduce de forma drástica. Y los mismos autores comentan, esto no lo vais a leer, pero os fiáis de lo que os voy a decir, comentan que en el caso en que las partículas pudieran girarse y reorientarse libremente, esta región probablemente desaparecería. O sea, la conclusión es que en estos sistemas, son todos sistemas monodispersos, claramente, tenemos un solo tamaño de partícula, la presencia de una fase nemática biaxial no es cierta, no es segura. ¿Qué nos dicen los experimentos? La primera... ¿Son teorías de campo, sí. teorías del campo medio, presentación de campo medio? Depende. Unas utilizan la teoría de Onsager modificada para partículas biaxiales. La de Mulder, Taylor y Nersfeld son de este tipo. La de Australia es un poco distinta porque son sistemas termotrópicos. Entonces introducen un potencial que permita a las partículas de reorientarse. Entonces, con orientaciones discretas, exactamente. Con orientaciones discretas. Todas esas son orientaciones discretas, no hay orientaciones... No. Vamos a ver los experimentos, que es muy importante. Ese es el 2009, estamos en Utrecht, el grupo de Frege y Petukov estudian una suspensión coloidal de partículas de goethite y observan, ellos las llaman cuboidales, ¿vale? Pero en realidad son partículas muy irregulares y muy polidispersas. Observan la formación de nemática biaxial. Hay que esperar 10 años más para observar, estamos en el 2018, historia reciente, para observar sistemas monodispersos de partículas cuboidales muy irregulares, que son excelentes sistemas para luego, por fin entender qué tipo de diagrama puede observar. El grupo de Nie en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, sintetiza estas partículas y estudia su comportamiento fásico. Ese es un diagrama de anisotropías. En el eje horizontal tenemos la longitud con respecto al grosor y en el eje vertical la anchura con respecto al grosor. Y ven también una línea discontinua, una línea recta discontinua que son a parámetro θ constante. El parámetro θ determina la anisotropía de la partícula. Entonces, θ igual a -1 es oblata, es como un disco. θ igual a 1 es como un bastoncillo. Y θ igual a 0 está exactamente entre medio, entre una geometría oblata y una geometría prolata. A esta se le denomina en inglés self-dual shape. Self-dual, exactamente entre medio. Y no observan un comportamiento de fase muy rico. Observan fases columnares, fases esméticas y fases nemáticas uniaxiales. Pero de la fase biaxial no se observa, la fase biaxial no se observa. Entonces tenemos unas teorías, varias teorías que nos indican si la fase nemática biaxial se puede formar. Y experimentos en sistemas monodispersos que no acompañan esta visión. Entonces es ahí donde decidimos estudiar, empezar por ahí, empezar a estudiar la fase nemática. Lo que hacemos es, ¿los sistemas monodispersos pueden formar o no fases nemáticas biaxial? Según la teoría parece que sí, pero los experimentos parece que no. ¿Y cuál es el rol de congelar parcialmente o totalmente los grados de libertad orientacionales? Si vamos a hacer simulaciones, incorporamos la total libertad en la manera de las partículas de orientarse, ¿es esto fundamental? Claramente el objetivo final es lo que comentaba al principio. Queremos estudiar la dinámica a la biaxial. Cuando hablamos de dinámica de partículas duras, ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Son partículas duras, los cuboides que no tienen un potencial soft. Entonces, claro, las técnicas de simulación que podemos utilizar no son tan obvias. ¿Qué hicimos? Bueno, nos desviamos un poquito, no voy a hablar. En paralelo, modificar la técnica de Monte Carlo con restricciones
para poder utilizarla para estudiar la dinámica de estos sistemas. Y la llamamos dinámica Monte Carlo. Vamos a hablar básicamente de la parte número 1. Entonces, la simulación que planeamos fue una simulación Monte Carlo de partículas cuboidales, desde la forma más prolata a la forma más sublata, y pasando también por la self-dual shape. Matemáticamente, esta forma se observa cuando el producto de la longitud por el grosor es igual al cuadrado de la anchura. Eso es cuando la partícula no es ni oblata ni prolata. Entonces, ya que es un sistema de partículas duras, el único parámetro que juega un rol en determinar el comportamiento fásico es el empaquetamiento o la fracción volumétrica. Claramente, monitoreando este parámetro, podemos observar cuando el sistema se está equilibrando. Pero para poder estudiar su estructura necesitamos un parámetro de orden que nos indique cuando las partículas están orientadas. Entonces, digamos que en el estudio de cristales líquidos, lo que se usa es un parámetro de orden que se obtiene de la diagonalización de un tensor que depende de la orientación mutua. La diagonalización nos da los autovalores, que son los parámetros de orden que estamos buscando, y los autovectores que corresponden a los directores cinemáticos de la fase. Es decir, cuál es la dirección a lo largo de la cual las moléculas se están orientando. En una fase uniaxial será solo uno, en una fase biaxial, los cuales dos claramente independientes. Vale, esto básicamente son casos extremos. Si el parámetro de orden uniaxial es igual a 1, el biaxial es igual a 0, tendríamos una fase perfectamente uniaxial. En el caso que ambos sean igual a 1, tendríamos una fase perfectamente biaxial. El parámetro de orden nos ayuda a distinguir entre una fase ordenada y desordenada, pero no es suficiente para saber qué tipo de fase ordenada tenemos. Entonces, si queremos distinguir entre una fase nemática y una fase esmética, la primera no solo tiene un orden orientacional y la segunda orientacional y posicional, necesitamos calcular unas funciones de correlación espaciales, serían las correspondientes en una dimensión o dos de la función de distribución radial, y esta nos indica qué tipo de fase observamos. Entonces, por ejemplo, una fase nemática, si la comparamos a una fase esmética, contrario, la fase esmética, que está organizada en capa, sí que exhibe los picos típicos de un perfil de densidad que sigue la periodicidad de las capas. Lo mismo se observa en el caso de fases sublatas. El perfil de esta función es totalmente plano, y en el caso de una fase esmética oblata tenemos los picos que siguen la periodicidad de las capas. Ese es el diagrama de fase que conseguimos utilizando parámetros de orden y utilizando esas funciones de autocorrelación. En el eje horizontal tenemos la anchura reducida y en el vertical la fracción volumétrica. Observamos un comportamiento fásico, un diagrama de fase muy rico, con presencia de fases nemática, prolata y oblata, fases esméticas, columnares y cristalinas, pero no tenemos evidencia de una fase nemática biaxial. Pedimos entonces a los teóricos del departamento en Manchester, Andrew Masters, y también un postdoc, Matthew Dennison, de ayudarnos con la teoría. Entonces, la teoría que utilizaron es una teoría de Onsager, modificada para partículas biaxiales. La diferencia con las anteriores es que la coexistencia isotroponemática la estudiaron incorporando grado de libertad orientacionales sin restricciones. Entonces, la coexistencia isotroponemática confirma lo que vimos en las simulaciones, es decir, hay una transición de primer orden que se coloca exactamente donde nosotros observamos la nuestra. Perdón. Las siguientes transiciones ya lo que se usa es un análisis de bifurcación. Entonces ya lo que se determina aquí, de hecho las curvas están indicadas de forma distinta, es donde la fase nemática oblata o prolata se vuelve metastática respecto a la fase esmética o la columnar. Entonces no estudiamos la energía libre, sino hacemos un análisis distinto.
Le pedimos a Andrew y a Matthew de ayudarnos a colocar y averiguar si hay o no transición de uniaxial a biaxial. Y así, ahí es donde la encuentran. Es decir, está en una región del diagrama de fase totalmente metaestable con respecto a la fase esmética. Su formación es prevenida por la presencia de esta fase. Entonces, la conclusión es que bien simulaciones, bien teoría, indicaban que sistemas monodispersos de partículas cuboidales no forman fase nemática biaxial. En el mismo año se publica un artículo en Utrecht, otra vez, en el grupo de Mario Lane Dijkstra. Estudian la misma partícula que estudiamos nosotros, pero a anisotropía muchísimo más extrema. Llegan hasta 30 y pico, o sea, la longitud es 30 veces y más el grosor. Y observan una región del diagrama de fase donde la fase nemática biaxial efectivamente es estable. Ahora bien, si se acuerdan, lo que le enseñé hace unas diapositivas, en este diagrama de fase, en la misma anisotropía estudiada en simulaciones, no observamos fase nemática biaxial. Un desacuerdo entre simulaciones y experimentos. Pero también es verdad que las simulaciones Monte Carlo se hacen en el bulto, en el bulk, no hay efecto de paredes, no hay los mismos efectos que se pueden ver en experimentos. Así que las modalidades las metodologías aplicadas tienen distintas condiciones al contorno. Pero también es verdad que estamos todavía a la espera de una confirmación experimental de esto. Nos preguntamos, ¿qué pasa si entonces dejamos los sistemas monodispersos y pasamos a los sistemas polidispersos gradualmente? ¿Por qué nos planteamos esto? Bueno, porque el artículo del grupo de Utrecht del 2009 dejaba intuir que la polidispersidad podía ser un elemento clave para observar la fase nemática biaxial. Entonces vamos a ir por grados. Primero estudiamos fases bidispersas, mezclas de dos especies de tamaños distintos y luego fases polidispersas. Esto, digamos, son 4 diagramas de fase en mezclas bidispersas, fracción volumétrica y fracción de empaquetamiento y luego el ratio relativo entre una especie y la otra. Entonces, en los 4 casos que se diferencian simplemente por el tamaño de las partículas, se observa una fase nemática biaxial, la región es bastante amplia, y en el sistema polidisperso, que es polidisperso entre comillas, aquí tenemos solo 20 especies, 20 tamaños distintos, lo mismo, se observa una fase nemática biaxial. Les hago notar que no hay una transición directa de la fase isótropa a la fase nemática biaxial. Este punto, que es un punto tetracrítico, digamos, no conecta directamente la fase isótropa a la fase nemática biaxial. Aunque es muy pequeño, el sistema tiene que pasar por una nemática uniaxial para luego transformarse en una biaxial. Ese es un punto de ruptura con respecto a las teorías anteriores, que todas indicaban que la transición isótropa nemática biaxial podía ser directa. Estudiamos por simulaciones los mismos sistemas, pero sin limitaciones en la capacidad de las partículas de orientarse. Y lo que observamos es una separación de fase a presiones suficientemente elevadas entre la fase isótropa de partículas cortas y la fase esmética de partículas largas. Y cuando comprimimos más, bueno, lo que observamos es un equilibrio entre dos fases esméticas distintas. La conclusión es que sistemas bidispersos no son lo suficientemente dispersos como para formar una fase nemática biaxial. Entonces, pasamos a la polidispersidad global y en este caso sí que observamos fase nemática biaxial. ¿Cómo la construimos esta polidispersidad? Asumimos que todas las partículas tienen el mismo grosor y que cada una de ellas es una self-dual, es decir, la anchura reducida es igual a la raíz cuadrada de la longitud. Y introducimos un índice de polidispersidad definido como la desviación estándar de la longitud.
Y este índice de polidispersidad lo variamos entre 0.05 y 0.30. Al aumentar la densidad del sistema, observamos a las nemáticas uniaxiales, observamos bien la prolata, bien la oblata. La fase nemática biaxial donde la fase nemática biaxial es muy estable. Lo que no observamos es una transición directa de la fase isótropa a la fase nemática biaxial. Si de la fase isótropa queremos transformar el sistema de isótropo a un nemático biaxial, necesitamos pasar por una fase nemática uniaxial. Y en este aspecto estamos en buena compañía porque que tampoco observan una transición directa de la fase isótropa a la nemática biaxial. Entonces, digamos que estamos en buena compañía y de acuerdo también con la teoría que os mencionaba antes. Por cierto, esta teoría que mencioné antes, pero sigue manteniendo la restricción en los grados de orden orientacional. Vale. Entonces, la pregunta ahora es, ¿vale? La polidispersidad es un elemento de la fase nemática biaxial. ¿El único camino que tengo es este? ¿Puedo intentar formar? La respuesta es sí, si aplico un campo externo. Entonces, aplico un campo externo que me ayuda a reorientar las partículas, así como yo quiero. Entonces, el campo externo que utilizamos en esta sesión, el objetivo era, ya teníamos un modelo muy sencillo y no tenía ningún sentido complicarlo más con el campo magnético. Entonces, el único efecto del campo es reorientar el eje interno, el que corresponde a la anchura de la partícula, en dirección del mismo campo, que indicamos con un vector E. Entonces, la partícula se reorienta y forma una fase nemática biaxial. Y esto lo observamos a partir de la fase isótropa, una fase totalmente desordenada, y a partir de una fase nemática uniaxial, en que las partículas ya están orientadas según su eje mayor. ¿Qué observamos? Observamos algo muy interesante. Estudiamos esa transición a diferentes geometrías de las partículas. Y hay una geometría que necesita poca energía o mínimo de energía para que la transformación de la fase isótropa a la biaxial o de la fase nemática a la fase nemática uniaxial a la biaxial ocurra. Y esta geometría es justo la que está entre medio entre la prolata y la oblata, la self-view. Entonces, digamos que esto nos tranquilizó un poquito, porque por lo menos en un punto recuperábamos los que las teorías de los últimos 50 años estaban poniendo de evidencia, estaban poniendo de manifiesto. Es decir, que hay una geometría muy favorable, más favorable que otra, que en la producción, en la formación de la fase nemática. Ya que sabemos que un campo externo puede formar una fase nemática biaxial, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tarda? Entonces, del estudio del comportamiento fásico ya nos desplazamos al estudio de la dinámica. Creo que es una pregunta natural. ¿Cuánto tarda el sistema en pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio con campo? ¿Y qué pasa cuando apago el campo? Supuestamente el sistema debería volver a su estado termodinámico favorable, pero ¿cuánto tarda en recuperar este estado termodinámico favorable? ¿Y cuál es el efecto de la geometría de la partícula? ¿Y por qué eso es importante? Porque siempre tenemos en la cabeza el sistema molecular, y esto nos guía en la elección de las moléculas que son más adecuadas para disminuir el tiempo de respuesta y disminuir la energía para cambiar de un estado a otro. Así que lo que hicimos fue usar dinámica de Monte Carlo. No entro en los detalles, pero quiero simplemente dejar claro que
Una dinámica de Monte Carlo es una simulación de Monte Carlo pura y dura, con una diferencia fundamental. Limitamos los desplazamientos y las contracciones de las partículas, así como nos indican las ecuaciones de Einstein, que relacionan el desplazamiento con un coeficiente de difusión a dirección infinita. Es decir, yo necesito un coeficiente de difusión de una partícula calculado cuando la partícula está totalmente aislada en el medio, no tiene otras partículas alrededor. Con esto sabemos cuánto, como mucho, en una unidad de tiempo arbitraria, se puede desplazar o reorientar una partícula. Entonces, la unidad de tiempo arbitraria de Monte Carlo la reescalamos luego en unidad de tiempo browniana, real, a través de la aceptación. Entonces, dependiendo de con qué probabilidad aceptamos este movimiento, tendremos una determinada escala de tiempo. No entro en los detalles, pero aquí está la lista de los artículos que publicamos sobre este método. Empezando con sistemas monodispersos, polidispersos, estados transitorios, que son los que efectivamente necesitamos estudiar, porque cuando aplicamos un campo, pasamos de un estado a otro, pero mientras tanto, ¿qué está pasando? Es un estado fuera de equilibrio, es un transitorio fuera de equilibrio. Sistemas semi-homogéneos, por ejemplo, coexistencia líquido-vapor, y finalmente, microbiología. Entonces, si están interesados, las referencias están aquí, pueden profundizar el tema. Entonces, aplicamos dinámica Monte Carlo para estudiar la reorientación de la fase axial a la biaxial. Y esto lo hacemos utilizando el mismo campo juguete que introducimos antes. ¿Y qué observamos? Gráfica de la izquierda, tenemos parámetros de orden en función del tiempo para una determinada geometría, no importa qué geometría es esta. Durante el transitorio, el campo está apagado. Cuando encendemos el campo, el parámetro de orden uniaxial no está afectado. ¿Por qué? Porque las partículas ya están orientadas a lo largo de una dirección. Si yo aplico un campo que me reorienta el eje perpendicular a este, al eje mayor no le importa absolutamente nada. Pero el parámetro de orden biaxial que mide las fluctuaciones de los ejes menores en los planos perpendiculares al eje ya orientado, sí que está afectado. Entonces aplico el campo y ese parámetro va subiendo hasta llegar al nuevo, hasta que el sistema llega al nuevo estado de equilibrio, donde se observa la fase mágica biaxial. Cuando apago el campo, este parámetro vuelve a disminuir hasta cero. Entonces tenemos un transitorio que nos permite estimar el tiempo de respuesta del sistema al campo. ¿Cómo lo definimos? Simplemente, cuando se enciende el campo, empezamos a contar y terminamos de contar cuando el valor del parámetro de orden llega al 95% de su valor en equilibrio. Es una definición totalmente arbitraria, podría decir el 98%, el 90%, pues da igual. Al final también en nuestras pantallas, cuando tienen que medir el tiempo de respuesta de los cristales líquidos que están en las celdas que activan y desactivan el píxel, hay varias maneras de definirlo. Es cuando un píxel pasa de una tonalidad de gris a otra tonalidad de gris, o cuando el píxel pasa de blanco al negro, y en función de cómo se defina, hay tiempos de respuesta distintas. Así que básicamente, en este caso hicimos lo mismo. Arbitrariamente definimos el 95% del valor final. ¿Qué hicimos? Esto lo hicimos para toda la geometría, desde la polata hasta la geometría oblata, y vimos que los tiempos de respuesta dependen de cuánto anisótopo o qué tipo de anisotropía tiene la partícula. Las curvas rojas se refieren al tiempo de respuesta de uniaxial a biaxial, es decir, cuando enciendo el campo. Y la curva verde se refiere a los tiempos de respuesta de biaxial a uniaxial, cuando apago el campo. Y me espero que la curva verde esté por encima de la roja. ¿Por qué? Porque mientras en el primer caso yo estoy forzando con un campo externo el sistema a reorientarse, en el segundo caso yo dejo el sistema libre, apago el campo y dejo que el sistema libremente vuelva a su estado natural. Así que nos esperamos que los tiempos de respuesta de
on, off, fueran ligeramente más largas. También observamos que partículas prolatas, como este pointer, tardan menos en reorientarse que partículas que tienen una forma discoidal. Y esto se debe claramente a la geometría de la partícula. Es más fácil que los ejes menores se giren, se reorienten cuando la geometría es de este tipo que cuando la geometría claramente es de este tipo. Hay una fricción que aunque no lo modelemos, pero básicamente hay una contribución estocástica que implementamos e incorporamos en la dinámica de Monte Carlo que está modelando efectivamente el medio, y claro, esa fricción con el medio circunstante es más alta cuanto más alta es la superficie en contacto entre la partícula y el fluido mismo. Con todo esto que aprendimos en escala comunidad, nos llevamos de vuelta a la escala molecular. Todo el bagaje que a lo largo de todos esos años pudimos producir y aprender, lo llevamos a escalas ahora de nanosegundos y nanómetros. De nanosegundos y nanómetros a Armstrong y picosegundos. ¿Qué hemos aprendido? Pues que si no tenemos un grado de buena dispersidad, no podemos hacer nemáticas biaxiales. Y aprendimos también que los tipos de respuestas dependen de la geometría de las partículas. Entonces, vamos a aplicar esto a sistemas moleculares, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué moléculas vamos a observar? Vamos a estudiar. Digamos que hay un mundo de moléculas cuya forma se puede aproximar a un cuboide que podríamos haber escogido. Nos dejamos guiar por lo que otros han hecho hasta ahora. El objetivo digamos que la manera de poder obtener moléculas que tengan una forma más o menos cuboidal depende de varios factores. Por ejemplo, de tener un corazón suficientemente rígido, que se mantenga rígido, y tener cadenas terminales y cadenas laterales que confieran a la molécula una forma aproximadamente cuboidal. A lo largo de los últimos años se ha intentado llegar a eso, sintetizar moléculas que tuvieran este aspecto. En algunos casos ha sido parcialmente exitoso porque se han observado clústeres agregados biaxiales dentro de fases subaxiales. Pero esto no es suficiente, no era suficiente. Entonces, el último trabajo de Lehmann, Matthias Lehmann, propone esas moléculas como potenciales candidatos para la formación de la fase dinámica diferencial. Tienen un corazón bastante rígido, es un grupo antraquinónico que está decorado por cadenas terminales y laterales. Entonces, han estudiado concretamente 4 diferentes moléculas. La diferencia entre estas 4 está en los grupos R, el primero y el segundo, que ahora vamos a ver en detalle. Y en los 4 casos observan fase dinámica biaxial. Clustering, de fase dinámica biaxial, y también una clase de materia, digamos, de tamaño bastante relevante, 150 moléculas a 50. Entonces, digamos, esos son los grupos que se sustituyen. En algunos casos son bastante voluminosos, en otros casos son solo átomos de hidrógeno que se incorporarían aquí en las cadenas laterales. Y estos son los valores que, con simulaciones, nosotros hemos ya calculado, o sea, valores que nos dan el tamaño, la longitud, la anchura y el grosor de las moléculas. En la última columna nos da una indicación sobre la anisotropía, si prolata o oblata. En un caso es alrededor de 1, entonces es una geometría que se coloca justo entre la oblata y la prolata. En el segundo y en el cuarto es un coeficiente menor que 1, entonces tenemos partículas oblatas. Y en el tercer caso, moléculas de tipo prolata. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, empezamos desde cero. Empezamos con construir el modelo para las simulaciones. El modelo atomístico, en que utilizamos un campo de fuerza, el GAF, General Atomic Force Field, que
tiene unas contribuciones de interacciones enlazadas, bending, stretching y torsionales, y contribuciones no enlazadas, interacciones no enlazadas de Van der Waals, con el potencial de Lennard-Jones, y la electrostática con potencial de Lennard. Y desarrollamos el modelo, utilizamos la energía, utilizamos Chromax para eso, y empezamos a hacer simulaciones en el colectivo NPT. De momento, solo de componentes puros. Las mezclas todavía están lejos. Perdón, Alessandro, ¿los mesógenos se pueden romper? ¿Romper? No. O sea, que no. Son, las moléculas no. Hay potencial de integración, pero no se rompen. Entonces, lo que observamos, lo que hacemos es, bueno, tenemos una receta para poder equilibrar el sistema. Empezamos con temperatura alta y presión baja para que el sistema esté totalmente desordenado y vamos comprimiendo hasta la presión que nos interesa, que es la presión atmosférica. Y después, siempre en Chromax, enfriamos el sistema de forma gradual. 2 Kelvin por nanosegundo, desde una temperatura bastante alta a una temperatura ambiente de 300 Kelvin. Y entonces lo que observamos es que calculamos los parámetros de orden. Ahora bien, los parámetros de orden en un sistema molecular, la definición de un parámetro de orden en un sistema molecular no es tan obvia como en un sistema coloidal, porque claramente en una molécula tenemos varias maneras de definir un vector unitario que nos ayude a determinar una determinada dirección y utilizarla luego para calcular el parámetro de orden. ¿Qué hicimos? Pues escogimos varios átomos de carbono de referencia y en pareja este átomo con este átomo, o este átomo de carbono con este, o este azul con este, nos ayudan a definir varias longitudes, varios vectores unitarios que nos permiten calcular la orientación colectiva de las moléculas. Y entonces, el parámetro de orden. Concretamente, en esta gráfica, hasta el caso más restrictivo. De un punto de vista físico no hay básicamente ninguna diferencia, porque lo que nos interesa es que a una determinada presión el parámetro de orden es suficientemente elevado como para poder observar una fase nemática uniaxial. Y por debajo de una determinada presión el parámetro de orden es muy bajo, entonces lo que tenemos es una fase isótropa. Lo que se está enseñando aquí es un sistema que incorpora 252 moléculas. Es un sistema suficientemente grande porque cada molécula, dependiendo del mesógeno que utilizamos, tiene un número de átomos que fluctúa entre 350 y 400, multiplicado por 252 átomos mayores. De todas formas, de forma preliminar, también corrimos simulaciones con el doble de moléculas, más cortita, para asegurarnos que efectivamente los resultados que estamos observando aquí coinciden con los que eran sistemas más grandes. Entonces, es evidente aquí que cuando aumentamos la presión y comprimimos hasta la presión de equilibrio, hasta la presión atmosférica, el sistema pasa de una fase isótropa a una fase donde las moléculas se van orientando. Y para los 4 mesógenos, calculamos exactamente lo mismo. Esta vez enseño solo un parámetro de orden por molécula, no los 3 que hemos utilizado antes. Observamos que unos mesógenos efectivamente a presión atmosférica forman fase nemática y otros no. Y estos son los valores experimentales de las transiciones de cristal a nemático y de nemático a isótropo, calculado por Lehmann y colaboradores, donde la temperatura de transición de cristal a fase nemática son bastante altas, así como la transición de la fase nemática a la fase isótropa. Aquí no tenemos datos porque, según los autores, lo que observan los autores, el material se decompone antes de observar transición a fase isótropa. Entonces, conclusiones. A nivel coloidal hemos visto que partículas cuboidales tienen un comportamiento fásico muy rico. Y observamos, son capaces de agregarse y formar cristales líquidos de varios tipos.
sistemas monodispersos no pueden formar fases cinemáticas biaxiales. Si queremos observar fases cinemáticas biaxiales en escala coloidal, tenemos que añadir un grado de polidispersidad. Y en esto vamos de acuerdo con los... Otra opción es mantener el sistema monodisperso y aplicar un campo. Lo hemos hecho, hemos visto que es posible y hemos visto que la energía necesaria para que esta transformación se produzca depende de la forma de la partícula. Con todo esto, hemos vuelto a la escala molecular que estamos estudiando ahora. Y hemos visto que, efectivamente, el orden que se alcanza depende de la geometría y estamos ahora viendo la capacidad de estos mesógenos de formar fase cinemática uniaxial con el objetivo de pasar a las mezclas. La investigación que hicimos a escala coloidal sugiere que la polidispersidad es el elemento clave. Traducido esto a escala molecular, lo que creemos es que mezclas de moléculas distintas nos pueden ayudar a estabilizar la fase cinemática biaxial. Es una hipótesis y la queremos corroborar. Así que esto es lo que estamos haciendo de momento. Y claro, porque en algún momento queremos cambiar de un modelo atomístico a un modelo de grano grueso. ¿Por qué esto? Os comenté antes que los tiempos de respuesta en un cristal líquido, en nuestras pantallas de alta resolución, están en el orden de milisegundos. 0.5 o 1 milisegundo. Eso es lo que tarda el cristal líquido en reorientarse y determinar el color del píxel. Ahora, en simulación molecular, 0.5 o 1 o 2 milisegundos es un tiempo difícilmente alcanzable con un modelo atomístico, sobre todo en un sistema tan grande. Entonces, ¿qué nos pasar a un modelo de grano grueso que nos permita alcanzar escalas de tiempo bastante más allá de lo que podemos alcanzar ahora? Todo este trabajo lo estamos haciendo gracias a lo que hemos conseguido con la Junta de Andalucía y gracias a estos jóvenes investigadores muy motivados, Adrián y Irene, y con una colaboración con Carlos Avendaño del Departamento de Ingeniería Química. Quiero agradecer también, digamos, el grupo que a lo largo de estos años ha contribuido a Alejandro Cuetos, de la Pablo de la Vida, mis estudiantes que ya han terminado, Efran en Luca, Daniel, que ha sido postdoc en Manchester conmigo, Andrew Masters, profesor del Departamento de Ingeniería Química, Carlos Seingo, que ya os presenté, Matthew Dennison, en los años de la colaboración, era de postdoc en la Universidad Técnica de Berlín, y claramente Adrián, que están aquí y que me están ayudando muchísimo. Gracias también a los patrocinadores, y tengo el logo del instituto porque me está ayudando muchísimo con la simulación. Estoy usando Proteus de forma masiva, así que gracias también al IC1 por contribuir en esto. Y gracias a ustedes por la atención. Tengo curiosidad, Alessandro, por la influencia continua. En la 40, por ejemplo, no de tanta en la que has puesto uno de los diagramas que nos ponen un parámetro de orden. Esta. Normalmente uno está tentado, o algo, estoy tentado de decir que el número que está a la izquierda muestra que puede ser que está el 90% del sistema, el 80% orientado en ese al menos me da, tengo ganas de decir eso, pero es verdad que cuando te vas a la parte baja, en la que estás en una situación
El cálculo del parámetro de orden se hace a través de un polinomio de Legendre que relaciona la orientación de la molécula o de la partícula entre ellas. Y si te acuerdas la forma del polinomio del segundo polinomio de Legendre, y ahí tienes un producto entre los vectores, los versores que definen esas partículas. Entonces, por ahí hay un ángulo de por medio. Este cálculo lo haces en el sistema sobre todas las configuraciones que tienes a disposición, o a lo largo del tiempo, o en el caso de Monte Carlo, sobre todas las configuraciones que tienes a disposición. Y cuando haces esta media, los valores en que fluctúa estos valores serán, el parámetro de orden será entre 1, cuando imagina que los versores estén alineados y el ángulo es 0, el coseno es igual a 1. O puede ser igual a 0 en el caso en que haya total desorden, pero hay otra opción, que tu eje de referencia esté perpendicular al eje de las partículas. Entonces ahí te puede dar incluso menos un medio. Ahora, en los sistemas que hemos utilizado, nosotros nos movemos por cómo hemos definido nuestros vectores de referencia, entre 0 y 1. En 0 es difícil que llegue, porque siempre hay algún conjunto de versores que están alineados. Puede ser muy bajo, pero aquí estamos a 0.1 bares. Probablemente si bajáramos la presión todavía más, podríamos ver valores muy, muy, muy bajitos. También es muy difícil llegar a 1, porque siempre hay algún defecto dentro del sistema. Entonces habrá siempre algún versor orientado de una forma atípica o diferente de como están orientados todos los demás. Seguramente. Sí se puede llegar en un cristal perfecto te daría 1. Si fuera totalmente desordenado, sí, pero sí, matemáticamente puedes llegar, claramente, sí. Si fuera totalmente desordenado, pero fluctúa alrededor de valores que están cerca de 0. Yo no he visto nunca por lo menos en simulaciones, en teoría es otra cosa, pero en simulaciones es difícil ver que una línea totalmente constante en 0. Siempre hay alguna fluctuación.